Muy buenas, soy Ere Sánchez y vamos a comenzar con el curso de Video Marketing para no expertos. Digo no expertos y no para principiantes porque entiendo de que tú ya eres un experto en tu tema, o más bien tienes bien claro de que no te vas a dedicar al mundo audiovisual y solo quieres aprender lo justo y necesario para usar el vídeo como herramienta para impulsar tu negocio, tu organización, bueno, para lo que tú quieras. Pero tienes claro de que no te vas a dedicar al mundo audiovisual. Mira, no voy a comenzar el curso perdiendo el tiempo diciéndote lo que ganas y lo que pierdes usando el vídeo, ni te voy a meter en estadísticas, en plan, bueno, pues mira, usando el vídeo pues vas a tener como un 80% más de leads, vas a generar mucho más engagement, yo qué sé, tío, todo eso que lo hagan otros. Yo te voy a meter en vereda, te voy a meter en materia desde el primer día, porque si estás aquí es para aprender. Estás aquí para aprender a usar el vídeo, a crear vídeos y no para escuchar lo que seguramente ya sepas. Eso ya que lo hagan otros. Yo te voy a meter en materia desde el primer día, como te he dicho, porque no hace falta ser Scorsese o Tarantino para crear vídeos que conecten con tu audiencia. Vas a aprender a crear vídeos de este siglo, de esta era digital en la que estamos viviendo. Y esto significa de que no vas a usar el vídeo para vender como se hacía antes, donde antes creabas un anuncio y aumentaban tus ingresos. No, eso ya es de otra época, eso ya actualmente ya no sirve. Los vídeos de ahora sirven para conectar con tu audiencia, conectar con tu mercado, conectar con tu comunidad. En este canal vas a aprender un montón de consejos, trucos muy útiles que te van a ayudar a aumentar tu influencia a través del vídeo. Así que suscríbete, dale a la campanita para enterarte de las últimas novedades. Pero empecemos ya con el curso. En el vídeo de hoy te voy a enseñar las 4 normas, las 4 reglas fundamentales que tienes que tener en cuenta a la hora de crear cualquier pieza audiovisual. Antes de empezar a grabar tienes que tener bien claro estas 4 reglas. Regla número 1. Tus vídeos han de seguir esta regla, la regla de las 3 Bs. ¿Cuáles son estas 3 Bs? Bueno, bonito y barato. Tú no estás aquí para crear películas ni eres un experto en cine y no lo vas a ser porque no necesitas convertirte en Steven Spielberg para crear contenido audiovisual. Además tienes que ser consciente de que los vídeos tienen una esperanza de vida. Hablaremos más de este tema más adelante, pero ten en cuenta de que no puedes dedicarte, por ejemplo, un mes en perfeccionar un vídeo cuando solo es una promoción de un producto que a lo mejor te va a durar, yo qué sé, una semana. O lo vas a estar publicando una semana. Los vídeos han de ser buenos, bonitos y baratos. Cuando digo bueno, quiero decir que tiene que tener un buen contenido, no puede tener fallos tipo, no sé, la imagen se ve mal, hay efecto marea, hay granulados, hay desenfoques constantemente, hay un mal audio, algo bastante general. Crearé un vídeo entero sobre este tema, sobre los errores típicos que comete todo no experto a la hora de grabar y cómo se han de evitar. Y bien, ahora pasemos a la segunda B, a la B de bonito. Y cuando digo bonito no tiene por qué salir, yo qué sé, George Clooney en la imagen. Cuando digo bonito me refiero a que el vídeo tiene que ser interactivo, dinámico, tiene que gustar. No puede aburrir a la audiencia. Si creas un vídeo presentación, no lo hagas monótono porque la gente va a desconectar enseguida. Tienes que tener en cuenta y bien presente de que las personas tienen el poder de decidir si quieren o no ver tu contenido y pueden dejar de verte cuando les dé la gana. Por lo que tienes que intentar crear vídeos que les dé ganas ver y de seguir viendo. Puedes ir alternando con otro tipo de plano, por ejemplo, tengo este, luego paso a este. Puedes añadir textos para enfatizar conceptos, por si quieres resaltar algo, un barrido de imágenes y, por cierto, sin marca de agua, añadirme una musiquilla de fondo para hacerlo más liviano, pon otros vídeos encima, otros elementos como este mismo que te está apareciendo, de por ejemplo, suscríbete. Esto te va a ayudar a romper la monotonía y además estás haciendo una llamada a la acción. Si sales tú en el vídeo, ya le estás dando más dinamismo con tus gestos, expresiones, con la energía que estás transmitiendo, que estás proyectando a tu audiencia. Además, de esta forma estás creando una conexión con tu audiencia que de otro modo te va a resultar casi imposible de crear. La gente prefiere verte y escucharte antes que ver un barrido de imágenes con una locución debajo. Y si tienes problemas de actuar ante la cámara, que se te olvida el texto nada más ver la cámara, no te preocupes porque iré creando contenido sobre este y otros muchos más temas, así que suscríbete, dale a la campanita para enterarte de las últimas novedades. Y bueno, tampoco tienes que crear una superproducción de Hollywood porque al final tiene que ser barato. Cuando digo barato no significa que tiene que tener un coste cero, se trata de invertir el menor dinero y tiempo posible. Nada es gratis en esta vida. O lo pagas con tu dinero o lo pagas con tu tiempo. Así que si tu vídeo, por ejemplo, tiene una experiencia de vida de un día, no inviertas mucho tiempo y dinero en crear ese vídeo. Tampoco necesitas invertir mucho dinero en material, sobre todo al inicio. Si tienes, por ejemplo, un móvil, como todo el mundo tiene, puedes empezar ya a crear vídeos y si ves que necesitas ir subiendo en calidad, pues puedes ir invirtiendo poco a poco en equipo a medida que vayas recibiendo feedback de tu audiencia. Y si no quieres salir
no hay problema. Hay plataformas como por ejemplo Animoto, hay más, las seguimos viendo, no te preocupes, que te pueden facilitar crear vídeos de una forma fácil, sencilla, rápida y económica. Estas plataformas básicamente ya tienen una serie de vídeos, los colocas, añades el texto, una musiquita, lo exportas y listo. Quizás tardes como unos 5 minutos más o menos en crear cualquier pieza visual de corto de duración, si tienes las ideas bien claras. Pero quédate con estos 3 conceptos: bueno, bonito y barato. Y sigue siempre esta regla y no te compliques la vida. Y ahora pasemos a la regla número 2. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tu vídeo? ¿Para qué estás creando tu vídeo? Es decir, ¿cuál es el propósito de tu vídeo? ¿Para qué quieres crear el vídeo? ¿Qué quieres conseguir que haga tu audiencia después de ver el vídeo? Como me digas, no, es que yo estoy creando un vídeo pues porque me han dicho que genera mucho más engagement y tengo más leads y puedo pues llevar más gente a mi página web. Si no tienes claro cuál es tu objetivo, déjalo estar. No pierdas el tiempo en crear vídeos, haz otra cosa, pero no pierdas tu tiempo en esto. Tienes que tener un propósito claro y cuanto más claro sea ese propósito, mejor. ¿Y cuáles pueden ser tus objetivos? Pues por ejemplo, un vídeo CTA, es decir, un vídeo llamado a la acción que invite a las personas pues ir a tu página web, ir a un contenido gratuito. Y ya que estoy, pues por ejemplo, otro ejemplo sería crear ese contenido gratuito para que la persona que lo quiera ver pues deje su email y luego lo bombardeas a emails, a correos, y ya que estás, pues mira, puedes enviar emails con vídeos, con cursos gratuitos, o también un vídeo que invita a la gente a ir a tu tienda, o crear un vídeo que ayude a construir credibilidad y crear confianza de la marca. En fin, el objetivo que quieras, pero tienes que ser consciente para qué quieres crear ese vídeo. Tienes que tener en cuenta de que el vídeo es una de las muchas herramientas que existen para ayudarte a alcanzar tus metas. Así que primero ten claro cuáles son tus objetivos y cuáles son tus metas y cómo las vas a alcanzar. Y ahora pasemos a la regla número 3. Regla número 3 es algo que soy extremadamente pesado. Sí, mis clientes nada más entrar por la puerta ya me responden a la pregunta sin ni siquiera hacerla, y es: ¿cuál es el mensaje? El vídeo tiene que tener un mensaje bien claro. Al final, ¿qué mensaje quieres transmitir? ¿Con qué idea se va a quedar el espectador? Es, sin lugar a dudas, lo más importante, porque sin mensaje no tienes nada. La gente al final del vídeo tiene que tener claro tu mensaje. Además, teniendo claro cuál es el mensaje, te ayudará a construir el vídeo. El mensaje es la piedra angular del vídeo, sin lugar a dudas. Si falla este elemento, todo lo demás cae por su propio peso. El mensaje tiene que ser claro y conciso. Un ejemplo, por ejemplo, el de un producto, ¿vale? El objetivo puede ser, por ejemplo, que quieres vender esa batidora. Y el mensaje puede ser: esta batidora puede con todo. Es decir, ponga lo que le pongas, lo tritura. Todo te va a hacer líquido. Por ejemplo, ¿cómo podría ser este vídeo? Pues por ejemplo, yo qué sé, la batidora y se vean viendo cómo se trituran cosas. Hielo, palos de madera, pelotas de golf, móviles, lo que sea. Y realmente estás viendo cómo esa batidora pues lo está triturando todo. Es un ejemplo de las muchas formas que puedes hacer. Pero si el objetivo es vender la batidora y el mensaje es que tritura todo, obviamente así lo estás consiguiendo y sin decir absolutamente nada. Es decir, el mensaje no tienes por qué explicarlo, es lo que se tiene que quedar al final el espectador como concepto del vídeo. Y ahora pasemos a la regla número 4, formato y distribución. Estos dos conceptos están muy ligados, uno no puede existir sin el otro. Primero hablaré de la distribución porque esto influye enormemente en el formato de vídeo que después vas a querer utilizar. ¿Dónde se va a reproducir ese vídeo? ¿En Instagram, YouTube, en una web, en Facebook? ¿O va a ser un directo? ¿Cómo va a ser ese directo? ¿A través de Zoom? ¿A través de OBS? Antes de empezar el vídeo tienes que tener muy claro por dónde vas a distribuir la pieza audiovisual. Esto es muy importante porque no es lo mismo crear un vídeo para Instagram que para YouTube. No distribuyas tus vídeos en todas las plataformas que existen porque al final estás perdiendo un tiempo valioso. Elige 2 o 3 donde esté tu audiencia y crea ahí tu estrategia. Ahorra tiempo y esfuerzo. ¿Podrías hacer un vídeo que te sirva para todas las plataformas? Sí, claro que sí. Y a la práctica es lo más factible, pero lo que te quiero decir más bien, si tú estás creando contenido para Instagram principalmente, para esta plataforma, crea el vídeo con el formato que te pide esa plataforma, que es vertical. Luego si quieres después lo puedes mover a Facebook, que te va a servir igual de bien. O si por ejemplo lo quieres hacer horizontal para YouTube y también lo quieres subir a LinkedIn, por ejemplo, pues el mismo vídeo te va a servir para ambas plataformas. La idea no es crear un vídeo para cada plataforma, sino saber qué plataformas vas a usar para adaptar esa pieza a los parámetros que te pide o que te aconseja.
Una vez ya sepas la salida, por dónde vas a querer distribuir tus vídeos, nos podemos centrar ya en el formato. ¿Y qué quiero decir con formato? Por ejemplo, has decidido usar Instagram porque por ahí se centra tu principal audiencia. ¿Qué tipo de vídeo será? ¿Será un directo, un stories, una publicación? Ostras, por cierto, los stories funcionan súper bien, extremadamente bien. Además son ideales, son perfectos, porque realmente lo que estás dedicando el tiempo justo y necesario para crear el vídeo. Si tu vídeo dura 30 segundos, por ejemplo, ese es el tiempo que vas a tardar en crearlo. 30 segundos y te olvidas de movidas, de exportarlo y todo eso. Es bueno, bonito y barato. Son las 3 Bs en su máximo esplendor. Fíjate si son buenos los stories. Entonces, bien, resumiendo un poco este punto y de terminar de clarificar el concepto, determina dónde podrá ver el contenido tu espectador y luego piensa en cómo será el vídeo, qué forma tendrá el vídeo para poder llevar a cabo luego su registro. Vamos a poner el ejemplo que hemos utilizado antes de la batidora. Quieres mostrar al mundo que esa batidora puede con todo. Hay muchas opciones, pero te voy a decir una que a mí me parece bastante interesante. Podrías hacer un directo, por ejemplo a través de YouTube, mostrando en vivo cómo la batidora puede con todo. Entonces tú estás ahí en directo con tu batidora y vas poniendo, pues mira, está triturando hielo, pues ahora mira, ¿crees que va a poder con este palo de madera? Y empezar ahí y se ve cómo se va triturando el palo de madera. O y con estas pelotas de golf, y pone las pelotas de golf. Y si metemos una tablet, vamos a probar a meter un móvil, vamos a probar a que triture el móvil. Y, entonces estás así en directo y estás demostrando in situ cómo la batidora puede con todo. Y tienes a gente, por ejemplo, a través del chat que va respondiendo las dudas de las personas y pues también van metiendo el enlace donde pueden ir comprando la batidora. La gente estaría viendo en el momento lo que está ocurriendo. Además, al ser online llegarás a más gente que no haciendo una demostración in situ. Además, serían las 3 Bs en su máximo esplendor otra vez, porque le estás dedicando a crear el vídeo el mismo tiempo que te dura el directo. Y además luego tienes ese vídeo para mostrar a más gente o divulgarlo en otras plataformas. Entonces decides siempre la distribución primero, cómo se verá el vídeo, el contenido y cómo vas a llevar a cabo ese vídeo. Y luego elige el formato. ¿Cómo va a ser ese vídeo? Siempre antes de empezar cada vídeo tienes que tener bien presente estas 4 reglas fundamentales para crear tu contenido audiovisual. Y por cierto, no te preocupes, estás en el canal adecuado para aprovechar el máximo poder que nos ofrecen las piezas audiovisuales para que aumentes tu influencia y conectes con tu audiencia a través del vídeo. Así que ya sabes, suscríbete, dale a like, comparte este vídeo, coméntame lo que quieras. Y por cierto, muchísimas gracias por tu visita y nos vemos en el siguiente vídeo.